Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video vamos a ver una aplicación relativamente sencilla de todos los conocimientos que hemos adquirido hasta ahora, específicamente hablando en el tema de variables, funciones de dos o más variables, ¿sí? Esta pequeña aplicación es sobre la temperatura en la superficie de una placa. Hay que imaginarnos que tenemos una placa a la cual la sometemos a una fuente de calor en cualquier parte de su superficie. Este calor se va a ir distribuyendo en base a una regla. Dicha regla pues va a ser precisamente nuestra función, ¿sí? O va a ser una función, se va a plantear de esa manera en ese momento. En la imagen precisamente tenemos lo que viene siendo bueno, tenemos una placa, ¿sí? Y en este caso una placa rectangular. Ahí tendríamos su contorno. Y también tenemos lo que es precisamente la fuente de calor, que aquí está representado como una especie de esfera, ¿sí? La voy a señalar, esa esfera en color rojo, y la cual pues está posicionando de cierta manera con la placa, y podemos observar una especie de malla en color azul o en color amarillo, una pequeña manta que precisamente va a ser la temperatura, ¿sí? Que se puede experimentar en la superficie de dicha placa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me encuentro en esta posición, ¿sí? Yo tocara la placa con mi mano, pues yo estaría experimentando una temperatura de pues aproximadamente 160 grados aproximadamente, o pusiera un sensor, ¿verdad? Para que sea más lógico. Pero si yo me alejo precisamente de ese punto, de esa coordenada, y tal vez por aquí, pues la temperatura que yo estaría experimentando tal vez sea de 60 grados centígrados, por decir algo, ¿sí? Entonces podemos observar precisamente que en este caso la temperatura, pues gráficamente hablando, pues va a estar representada por una superficie, a lo cual pues se le llamaría superficie de temperatura de nuestra placa, ¿vale? Entonces, ahora sí, adentrándonos un poco más, ¿qué es lo que vamos a estar viendo en este video? Van a ser varias cosas. Primeramente, la propuesta de nuestra función de dos variables, como dije, la superficie de temperatura de la placa. Y segundo, vamos a observar, vamos a generar y observar de forma gráfica lo que son nuestras curvas de nivel de la superficie de temperatura. Esto precisamente, como les decía en su momento, ¿verdad? En videos anteriores, es muy importante porque da información muy específica y que bueno, lo vamos a estar comentando ya cuando estemos hablando de estas curvas de nivel. El tercero va a ser el gradiente de superficie de temperatura y ese campo vectorial asociado a nuestra superficie, ¿sí? También qué representa, qué significa, qué información nos puede dar. Y el siguiente va a ser la tasa o ritmo de incremento de la temperatura, ¿sí? Y depende de dónde nos posicionemos precisamente en la placa, ¿sí? Y cuál va a ser el ritmo de temperatura o el incremento de temperatura respecto a los centímetros, porque bueno, vamos a estar manejando centímetros o respecto a la distancia, ¿verdad? Y por último, la dirección de máxima temperatura. Muy bien, entonces vamos a estar trabajando, bueno, vamos a estar visualizando cada uno de estos elementos, ¿sí? Ya en este contexto de una placa sometida a una fuente de calor o de temperatura. Muy bien, y lo primero, como habíamos dicho, la función de temperatura de la superficie de nuestra placa va a estar dado por la siguiente expresión, aquí la tenemos. Podemos observar que T, como no, aquí nos da una breve explicación, pues es la temperatura de la superficie según donde nos encontremos, o sea, para qué valor de X y de Y nos encontremos, ¿sí? Posicionados sobre la placa. Aquí la podemos observar ya de manera pues gráfica, ahí tenemos la placa,
¿sí? Ahí está nuestra placa. En este caso sería el foco de temperatura, bueno, la posición de la temperatura. ¿Cómo está constituida? Y vemos que tenemos un término constante. En este caso va a estar dado por la temperatura de la fuente calorífica, T subíndice S. Tenemos otro término que es alfa, que es una distancia relativa entre la placa y la fuente, porque, bueno, si acercamos o alejamos más dicha fuente de la placa, pues también va a incidir mayor o menor temperatura, a pesar de que se encuentre en la misma posición relativa de la placa, ¿verdad? También tenemos otros elementos, bueno, X y Y, como dijimos, pues es la posición en la que nos encontremos, pero X subíndice 0 y Y subíndice 0 va a ser precisamente la posición de la fuente de temperatura en la placa, ¿sí? Y aquí pues es importante comentar que esta fuente, digo, esta función, y no se sacó de algún paper o de otro lugar, ¿sí? O de algún trabajo, ¿no? Que personalmente yo haya realizado, o es de manera estocástica o a prueba y error, ¿sí? No se obtuvo de esa manera. Esta placa, digo, esta función se obtuvo o se generó a través de la intuición, realmente así yo la propuse ahorita nada más para términos didácticos, para hacer una representación gráfica de una situación. Entonces no es un modelo exacto, ¿sí? Más que nada, bueno, quería resaltar esa parte. Muy bien, entonces vamos a ver o a visualizar, ¿sí? Esta pequeña animación para que se pueda precisamente apreciar y toda esta parte, ¿verdad? Que se comenta. Entonces vamos a darle play. Bueno, bueno, aquí en esta parte tenemos dos vistas gráficas, la que es en el plano XY y en el espacio. En el plano XY podemos ver el contorno de nuestra placa, ¿sí? Vamos a ver todavía dos puntos dentro de ella, dentro del contorno, el punto A y el punto B. El punto A, pues es la posición en la que se encuentra precisamente la fuente de temperatura T subíndice S. B sería, pues como habíamos dicho, el dedo de la persona o un sensor, ¿sí? Ahí estaría posicionado, con el cual pues estuviéramos sensando la temperatura, ¿sí? Que se estaría experimentando precisamente en este punto de la superficie de la placa. ¿Vale? Y del lado derecho, pues bueno, visualizamos ya la placa y en sus tres dimensiones. También podemos visualizar la fuente de la temperatura. Entonces, como habíamos dicho, punto A, ahí está centrada la fuente de temperatura, esta esfera roja. El punto B, pues es donde tendríamos nuestro sensor para ver la temperatura en este punto de la placa, ¿verdad? Y entonces, dicho eso, bueno, aquí pues rotamos un poco el espacio para que se visualice mejor la placa, también la fuente de temperatura y, y vamos a mover en este caso, ¿sí? Lo que es la fuente, bueno, la posición de la fuente de temperatura y como pueden observar pues se mueve en ambos y ahí tenemos, aquí importante que se observe algo, ¿sí? Cuando movemos el punto B, bueno, también el punto A, pero ya posicionado el punto A en su lugar y movemos el punto B, aquí tenemos un dato, es la temperatura que habría en esa parte de la placa, ¿no? En este caso, 40.89 grados. Entonces acercamos la fuente y se mueve precisamente este valor. ¿Qué activé en este caso? Pues la superficie, poderla visualizar. ¿Cómo se visualizaría gráficamente esta superficie de temperatura de la placa? ¿Vale? Aquí aumentamos el valor de la temperatura de la fuente, ¿sí? Entonces, pues también por ende, y aumenta este pico, por así decirlo, de la superficie. Estamos viendo la distancia relativa, como pueden observar, lo alejamos de esta distancia relativa de la fuente de temperatura y la placa, entonces se alejaron entre sí, por ende pues hay menos temperatura. Movemos la posición de la fuente, movemos la posición del sensado de temperatura y pues bueno, como pueden observar, ahí nos acercamos lo más que se pueda
Vamos a acercar otra vez, reducimos esta distancia relativa, ¿sí? Acercamos entonces la fuente a la placa, por ende aumenta la temperatura. Seguimos moviendo pues los diferentes elementos, las posiciones. Acercamos una vez más, aquí lo pongo de perfil para que se visualice bien, lo alejamos, lo acercamos, ahora ya prácticamente estaría pegada la fuente de temperatura a la placa, ¿sí? Con una distancia relativa unitaria. Muy bien, movemos entonces la posición del sensor, la posición de la fuente de temperatura, alejamos en el mero centro aproximadamente la placa, y como vamos a observar aquí, como les decía, en esta partecita no es exacto, ¿sí? Ahí vemos que el punto A y el punto B están pues en la misma posición, y pues tendríamos 300 grados sería la temperatura de la fuente, y serían pues hay un poco más de 300 grados. Como les decía, esto no es un modelo exacto, tiene un error obviamente, sí, debería ser 300, pero bueno, como decíamos, esto es para fines más prácticos, directamente visualizar esta partecita, ¿no? Muy bien, dicho eso, ahora vamos con lo de las curvas de nivel. Vamos directamente a activar el video y tenemos, bueno, como ya se explicó, todos los elementos. Vamos ahora a activar las curvas de nivel. En este caso tenemos no olviden, el punto A es donde se centra o se posiciona la fuente de calor o de temperatura, más bien dicho. Hasta ahí lo voy a parar en esa partecita porque, bueno, encontré que pues, a medida que iba creciendo el valor del deslizador, pues iba creando más círculos concéntricos. Y pues bueno, ahora, ¿qué información nos puede dar, sí, así de manera muy visible, lo que vienen siendo las curvas de nivel? ¿Sí? Que es a veces un dato que se escapa. Podemos ver que este primer círculo le va a llamar C1 y este círculo C2 presentan una distancia entre sí, ¿vale? La voy a poner aquí, esta distancia. Precisamente de C1 a C2, pues hay un diferencial, ¿vale? Como podemos observar, lo voy a poner aquí, lo voy a marcar, ¿vale? Si lo pudiéramos hacer, pues veríamos que pasar de un punto, le voy a llamar C, a un punto D, ¿sí? Pues la temperatura va a crecer relativamente poco. Sin embargo, si yo, eso quiere decir que la tasa, bueno, esta diferencia, pues es alta, ¿sí? Voy a ponerle relativamente grande, ¿verdad? Y lo que eso provoca, voy a poner, por tanto, la diferencia de temperatura va a ser, pues, muy pequeña. Ahora, si nos vamos a los círculos más concéntricos, bueno, que están más en el centro, por ejemplo, de aquí a aquí, ¿sí? Pues ya casi no se nota esta distancia. Pero si lo proyectamos hacia la superficie, ¿qué es lo que pasa? Estaríamos yo en este punto C otra vez y punto D. Entonces, moverme en el plano, ¿sí? Pues relativamente aquí, esta tasa de movimiento de distancia, le voy a llamar este incremento de distancia, pues relativamente fue pequeño, pero en la parte de temperatura, ¿sí? Eso fue demasiado grande, ¿vale? O sea, el incremento de temperatura al pasar de un punto C1 a C2, pero ya dentro o en círculos que están más cercanos al foco, ¿sí? Pues está provocando que el incremento de temperatura sea mayor. Aquí me faltó incremento de T, ¿vale? Entonces realmente esa es la información que le da precisamente a los científicos, ¿sí? Lo que viene siendo las curvas de nivel. Hay una precisamente correlación directa entre estos incrementos de posición en el plano versus los incrementos de posición en el parámetro pues, que se está trabajando, que en este caso es la temperatura, ¿vale? Muy bien. Vamos entonces a seguir con la animación. Hasta ahí, como les dije, lo paré por cuestiones tecnológicas.
como les decía, se puede trabar la animación o desaparece el elemento, ¿vale? Eso es lo que a veces ocurre. Voy a borrar esta parte. Muy bien. Lo que voy a hacer nada más para la siguiente partecita es nada más mover el foco, ¿sí? Ya lo vamos a retirar del centro de la placa, lo vamos a poner un poco más a una orilla, a una esquina, y volvemos a activar la animación para ir creando las curvas de nivel. Y como pueden observar, pues siempre las curvas de nivel, ¿vale? Tienen este patrón de que a medida que se acerca a, en este caso, un punto máximo, ¿sí? Que en nuestro contexto, pues es la posición de la fuente de temperatura, pues se hacen más pequeños, ¿sí? Y están más cerca uno de otros, ¿vale? Siempre ese es el patrón. Y como habíamos dicho, pues se sigue observando esta relación de el delta de posición versus el delta de temperatura, ¿sí? Entonces ahí son inversamente proporcionales, ¿vale? Entonces mientras una disminuye, la otra aumenta o viceversa. Mientras la otra es más grande, la otra es más pequeña. Y pues bueno, entonces esa es la información que nos da precisamente las curvas de nivel. Muy bien, y ahora, siguiente, vamos a platicar sobre el gradiente. Para esto es importante mencionar algunas cosas. Bueno, primeramente vamos a hacer nuestro proceso analítico antes de verlo de manera gráfica. ¿Sí? A aquellos que, bueno, como les decía, no quieran ver este proceso, ¿sí? Pues pueden adelantar el video, ¿vale? Para ir directamente a la parte gráfica. Sin embargo, pues sí lo considero prudente el trabajar esta partecita. Porque bueno, yo en lo personal hago pues utilizo o realizo algunos pasos que me ayudan a hacer más sencillo este proceso. Por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de elementos que son constantes y que son demasiadas y yo quiero hacer el proceso analítico, yo suelo realizar que cambio, ¿sí? La terminología y agrupo muchos elementos siempre y cuando pues, puedan ser uno solo y si lo puedo agrupar, pero ya lo llamo como un solo elemento con el objetivo de no estar escribiendo tantas cosas, ¿no? Porque eso pues, es pesado y tardado. Ahora, como tenemos aquí también tenemos números pues relativamente, bueno, son pequeños pues, pero al escribirlos es tedioso. Entonces podemos factorizar, y eso sería la recomendación, factorizar esta cantidad a cada uno de los elementos del denominador. Y nos quedaría entonces, y si yo lo factorizo también al numerador para que se cancele con la del denominador, esto sería 0.005. Si yo se lo factorizo a 1, pues ya no sería 1, sería 200 por K, porque al fin y al cabo si multiplico estos dos, pues me va a dar 1, ¿verdad? Y en el denominador me quedaría 0.005 que multiplica a 200, porque también a 1 le factorizo esta cantidad, sería 200, más el segundo término, pues simplemente me quedaría x menos x subíndice 0 al cuadrado más y menos y subíndice 0 al cuadrado. Y ahora sí cancelamos términos y como me queda ya escrita esta función. Me va a quedar de esta manera. Como pueden observar, pues es más sencillo. Sí, parece que no, pero en verdad sí es más sencillo trabajar a veces este tipo de expresiones que estas otras, ¿verdad? Muy bien. Dicho eso, pues, ¿quién es el gradiente? Recordando lo que hemos comentado, pues a través del operador nabla, ¿sí? Pues vamos a generar lo que es el gradiente de superficie, que básicamente es la derivada parcial con respecto de x de mi función de superficie, dirección de y, más la derivada parcial con respecto de y de la misma expresión en dirección de j. Y para esto o también lo podemos escribir como t subíndice x en dirección de y más t subíndice y en dirección de j. Cualquiera de las dos notaciones es totalmente correcta o aceptada. Y entonces primero, trabajando la derivada parcial con respecto de x de la función, pues sería
perdón, aquí es 200k sobre 200 más x menos x subíndice 0 al cuadrado. Bueno, todo esto, ¿verdad? Y voy a trabajarlo, lo voy a poner de este lado con la derivada, como la derivada con la forma u sobre v, que me dice que es v por u' menos u por v' entre v al cuadrado. ¿Quién es u en este caso? Va a ser 200k al derivar una constante con respecto a x, o sea, su u' sería 0. V va a ser el denominador, que sería 200 más x menos x subíndice 0 al cuadrado, más todo eso, ¿vale? Si yo derivo esta expresión para obtener v' con respecto de x, pues este término y este otro son constantes, pues no contienen a x, se harían 0 y nada más nos quedaría 2 que multiplica x menos x subíndice 0. Y sería en el denominador v al cuadrado. Entonces, pues ya haciendo eso, podemos observar que como u' es 0, este término pues ya lo omito y directamente me quedaría menos u, que es 200k, por v', que es 2 veces x menos x subíndice 0, entre v al cuadrado, o sea, el término del denominador, al cuadrado, ¿vale? Y ya, nos queda pues más sencillo. Entonces ya no lo voy a hacer para con respecto de y, pues realmente sería la misma expresión, solamente cambiáramos este término por y menos y subíndice 0. Entonces ya directamente pongo el gradiente, ¿sí? Esto también pues para agilizar un poco el proceso y que el video no se haga tan largo. Entonces el primer término sería el denominador que obtuvimos y que de hecho va a ser el mismo para ambas componentes. En el numerador nos va a quedar menos 400k, ¿sí? Por x menos x subíndice 0 en dirección de y. Más va a ser el mismo término en el denominador, como habíamos dicho, ¿vale? Y en el numerador pues nos va a quedar menos 400k por, y ya nada más sustituimos a x menos x0, lo sustituimos por y menos y0 en dirección de j. Esto, pues como pueden observar, vamos a tener un término común, o sea, todo esto, ambas componentes tienen el mismo término y lo podemos dejar fuera como si fuera un término, se me fue, un término escalar, exactamente, y nos quedaría entonces menos 400k sobre el denominador, todo ese denominador que multiplica a mi vector, lo voy a poner de esta manera, como x menos x0 en dirección de y, más y menos y0 en dirección de j. Y realmente pues, esto es muy sencillo. También lo podemos describir de forma canónica, ¿sí? Si recordarán al inicio de este curso de cálculo vectorial, y lo que nos quedaba, y entonces sería x, bueno, menos x0, y menos y0. Lo podemos escribir o denotar de las dos formas. Entonces aquí tenemos precisamente la función de nuestro gradiente de superficie, en este caso de nuestra superficie de temperatura. Pues prácticamente esto es un campo vectorial, lo que tenemos ya en esta parte, ¿sí? Y bueno, vamos entonces a visualizarlo. Aquí pues yo lo que les comento es que realmente yo no usé el proceso analítico para determinar el gradiente de temperatura o de la superficie. Yo utilicé pues ya las herramientas tecnológicas, o sea, hice la derivada parcial, o sea, te da esa opción GeoGebra, ¿sí? Y ya pues en un video anterior a este, para que también vayan y lo vean, pues ahí se muestra cómo crear tus campos vectoriales o graficarlos. Ya creo yo con esas bases o esas herramientas como base, pues tú puedes crear tus
animaciones. ¿Qué estoy haciendo aparte también? Aquí, bueno, importante, voy a repetir el video, no visualizamos el gradiente, ahí lo activamos. Y como van a observar, pues el gradiente es un conjunto de vectores que apunta siempre hacia, y en este caso, el mismo punto de la posición de la fuente de temperatura. O en este caso está apuntando siempre a la máxima temperatura. Bueno, puede ser la máxima o la mínima, eso pues también depende. Sí, en este caso pues es la máxima temperatura, ¿verdad? También creamos lo que viene siendo y las curvas de nivel, los cortes en este caso, que se visualicen. ¿Esto por qué es importante? Porque también tienen una característica estas curvas de nivel con los vectores del gradiente de superficie, pues son y van a ser normales entre sí, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de las curvas, ¿sí? Voy a ponerlo en color rojo. De la curva, por ejemplo, si yo me posiciono en este punto, ¿sí? Que también es parte de esa curva de nivel, pues el vector va a apuntar, ¿sí? Hacia el centro, ¿vale? Y siempre va a ser, pues va a haber 90 grados entre si fuera una recta tangente y nuestro vector, ¿vale? Entonces va a tener siempre esa característica. Y así realmente se están visualizando lo que viene siendo el gradiente. Siempre apunta, en este caso, hacia la máxima temperatura, ¿sí? Como si fuera una especie de sumidero, se dice, ¿vale? Ahí pues seguimos moviendo y vemos como el campo o el gradiente de superficie pues también se mueve a la par, ¿vale? Muy bien. Y siguiente, la tasa de crecimiento y dirección de valor máximo. Para esto lo que vamos a hacer es la primero tasa de crecimiento. Voy a poner aquí tasa de crecimiento. ¿Cómo se obtiene esto? Pues realmente va a ser la magnitud del gradiente. ¿Sí? Y pues ya habíamos obtenido esa expresión del gradiente, que era todo este término. Una vez más, si quieren adelantar el video, también para que vayan nada más a ver directamente cómo queda ya la expresión al final, o si quieren ver también todo el proceso, pues es válido, ¿sí? Entonces lo dejo denotado de forma canónica. Desde mi perspectiva, pues es más sencillo. Aquí lo que hacemos es todo este término, realmente lo voy a llamar beta para no escribirlo, ¿sí? Y entonces nos va a quedar la magnitud de beta veces este vector. Pues no olviden que pues este término que sustituí por beta, pues es un escalar, ¿vale? Entonces aplicando las propiedades de la magnitud sería la magnitud de beta y por la magnitud de mi vector, ¿vale? Y entonces lo único que va a pasar aquí, pues beta nada más siempre va a ser positiva, o sea que este menos pues, va a desaparecer. Entonces para que se tenga entendido esa parte, yo nada más lo voy a dejar como beta, ¿vale? Nada más lo voy a dejar como menos beta para decir que realmente esto es beta sin incluir el signo negativo. Entonces va a ser beta ya positivo por la magnitud de este vector de los componentes, que va a ser la raíz de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado. Perfecto. Y eso sería entonces básicamente la tasa de crecimiento. Se obtuvo pues relativamente fácil. Ahora la siguiente es la dirección de valor máximo. ¿Cómo obtenemos eso? Pues va a ser la dirección, digo, el vector unitario de nuestro gradiente. Entonces lo voy a denotar de la siguiente manera, ¿sí? Y que básicamente es el vector, o sea, nuestro campo vectorial o el gradiente entre su magnitud, ¿vale? Y como pueden observar, bueno, pues ya tenemos quién es la magnitud de eso y también quién es el vector, que era esto. Entonces ya nada más lo voy a sustituir, era menos beta del vector, ¿sí? Sobre beta por esta raíz cuadrada.
como les decía, al hacer este tipo de cosas, de sustituir términos, reescribirlos, se vuelve más sencillo el procedimiento, porque bueno, al fin y al cabo siguen siendo los mismos elementos involucrados y pues se terminan cancelando generalmente en este tipo de definiciones o conceptos. Entonces aquí tenemos que sería beta entre beta, ser la unidad, y simplemente nos quedaría -1 sobre la raíz cuadrada de todo este término. Todo eso es un término escalar, ¿vale? Que multiplica a nuestro vector tal, ¿sí? Y esto sería la dirección de valor máximo. Aquí también es importante comentar algo. Y en muchas de las fuentes no lo manejan de esta manera, pero como ya lo habíamos platicado también en este curso, en la primera unidad, que la dirección de un vector, ¿sí? Se puede simplificar o se puede definir a través de su vector unitario, ¿vale? Entonces, utilizamos precisamente ese mismo principio, pues para la dirección de valor máximo, o sea, la dirección de nuestro gradiente. Como observamos precisamente en la animación anterior, pues el gradiente, o sea, todos los vectores que conforman el campo vectorial del gradiente de la superficie, vaya nombrecito, ¿sí? Pues todos apuntan hacia el centro o donde está posicionado la fuente de temperatura o donde está la máxima temperatura en este caso, ¿sí? Entonces, y siempre ocurre de esta manera. Pero bueno, ahora sí, ya para ir finalizando esta parte, vamos a ver ambos, tanto tasa de crecimiento y la dirección del valor máximo. En este caso, la tasa del incremento de crecimiento de la temperatura va a estar dado en grados centígrados por cada centímetro. Aquí este 2 se fue de más, ¿vale? No le hagan caso. Entonces, voy a parar aquí el video para comentar precisamente esta partecita. Entonces tenemos el foco de temperatura en esta posición y nosotros nos encontramos en esta otra posición, bueno, centrando la temperatura B. Aquí, bueno, la temperatura de la fuente es de 175 grados, está a esta distancia relativa, entonces la temperatura que nosotros vamos a experimentar en la posición B es de 28.66 grados. Ahora, la dirección para la máxima temperatura va a estar dado gráficamente por este vector V y aquí lo tenemos en sus coordenadas. Entonces simplemente sería pues determinar y encontrar el vector unitario, ¿sí? De este vector V, ¿vale? Para ahora sí nosotros definir quién es esa dirección. Y también ahora, desde este punto B y estando en estas condiciones, la tasa de incremento va a ser de 0.1 grado por cada centímetro. O sea, si yo me muevo 1 centímetro hacia el foco de temperatura, pues desde aquí va a ir incrementándose 0.1 grado. ¿Vale? Obviamente esto es dinámico, quiere decir que también esta tasa de crecimiento cambia conforme nosotros pues estemos en ciertas condiciones. Como podemos ver, aquí se está moviendo esa distancia relativa, movemos el foco, la posición del foco, movemos el sensado y como pueden observar pues siempre apunta hacia el centro nuestro vector, que es la dirección en este caso, o con lo que conformaríamos nuestra dirección, ¿vale? Ahí nos acercamos, como pueden observar, también a medida que nos acercamos más precisamente al foco, la tasa de incremento aumenta. Como habíamos dicho, pues esto también está correlacionado con las curvas de nivel, ¿sí? Porque acercarnos al foco, esas curvas de nivel estarían más cerca entre sí. Y eso quiere decir que la tasa de temperatura pues también sería mayor, ¿vale? O ese delta de temperatura sería mayor, ¿vale? Y bueno, pues nada, creo que sería todo por este video, ya no para extenderme demasiado, ¿vale? Ahí movimos a una esquina el foco de temperatura y ve cómo se distribuye la temperatura en la superficie, ¿verdad? De la placa. Tiene un comportamiento pues, interesante, ¿verdad? Y pues bueno, esa sería básicamente esta pequeña aplicación, ¿vale? Como pudieron observar,
y las matemáticas pues nos ayudan precisamente a modelar fenómenos, que eso es lo principal, ¿sí? Como ingeniero, como científico, pues eso es lo que te va a estar ayudando. Todas estas herramientas del cálculo vectorial y también tecnológicas, como en este caso ese software de GeoGebra, pues nos ayudan a visualizar mejor ese fenómeno, también para entenderlo y poder hacer propuestas según pues las características que la conformen, ¿verdad? Aquí pues ya a veces entran algunas cuestiones de diseño, ¿sí? Para que la placa tal vez teniendo alguna forma o alguna característica de densidad, etcétera, pues se puedan lograr pues otros fenómenos o alterar el fenómeno pues ya conocido, pues para el interés que tengamos, ¿verdad? Entonces, realmente, bueno, este video es para que vieran precisamente pues todo esto funcionando hasta cierto punto, ¿verdad? Como les dije, pues esto nomás fue para que se vayan haciendo una idea, se vayan sentando ciertas bases y se vaya comprendiendo mejor cómo estar trabajando, ¿sí? Ya a cierto nivel. Muy bien, pues sin nada más me despido, les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.